Hola a todos. El problema 581 nos dice, la varilla tiene un peso de 6 libras por pie. Si se sostiene mediante una junta de rótula esférica en C y una chumacera lisa en D, determine las componentes X y Z de la reacción de estos soportes y el momento M que debe aplicarse a lo largo del eje de la varilla para mantenerla en la posición mostrada. Entonces, como primer paso, ubicamos los soportes. ¿Sí? Tenemos aquí la rótula esférica en el punto C y aquí tenemos la chumacera lisa en el punto D. Entonces, observando esta chumacera nos damos cuenta que sí permite el desplazamiento a lo largo del eje Z, pero no restringe los desplazamientos en X y en Y, ¿no? Por la posición que tiene. Entonces, aquí nos damos cuenta de que tenemos dos reacciones. Una reacción o una componente de fuerza de la reacción que va a lo largo del eje Y otra que va a lo largo del eje X. A esta la llamaremos dy y a esta llamaremos dx. Ahora pasamos a verificar la rótula esférica en C. Esta rótula nos restringe los desplazamientos tanto en X como en Y como en Z, pero sí nos permite los giros en todas las direcciones. Por lo tanto vamos a tener tres componentes de fuerza como restricción en esta rótula. Una a lo largo del eje X, otra a lo largo del eje Y otra a lo largo del eje Z. Entonces, como no sabemos los sentidos ni las direcciones de estas reacciones, vamos a considerarlas todas en el sentido de sus ejes positivos. ¿Sí? Ahí tenemos CX, CY y CZ. Ahora me tocaría identificar los pesos. Me dice que tengo 6 libras por pie en la varilla. Por lo tanto, si a lo largo de la varilla desde el punto C hacia el punto D tengo 2 pies, quiere decir de que este peso será de 12 libras, ¿verdad? Por lo tanto, un vector así vertical de 12 pies. Perdón, de 12 libras. Lo mismo pasaría con esta varilla. Tengo que 0.5 pie, por lo tanto, ahí voy a tener un vector de 0.5 por 6, lo cual sería 3 libras. Entonces, para poder entender este gráfico y en consecuencia entender el problema, tenemos que fijarnos en este ángulo. ¿Sí? Los ejes coordenados están inclinados. No estamos trabajando con el típico eje X, Y, Z con la Z vertical, ¿no? Estamos trabajando con unos ejes que han sido rotados. Esta línea que tenemos aquí vendría a considerarse como si fuese la vertical. Es por eso que estamos ubicando los pesos en esa dirección. Ahora, esta vertical se encuentra ubicada en el plano XZ, ¿sí? Estando a 45 grados desde el eje Z y a 45 grados también desde el eje X. Eso quiere decir que los dos vectores fuerza van a tener componentes tanto en X como en Z, más no en Y. Por lo tanto, si yo quiero aplicar mi primera ecuación de equilibrio, voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, Cx más dx menos la componente en X de las 3 libras, que sería 3, que multiplicaría en este caso al seno de 45, ¿no? Si yo tengo el de 3 libras aquí para referenciarlo, tendría el seno de 45, porque el coseno le corresponde al eje de la z, menos lo mismo para el vector de 12 libras. Todo esto igual a 0. Entonces voy a tener que Cx más dx menos 15 por seno de 45 grados igual a 0. Mi siguiente ecuación de equilibrio sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí solo tendría las reacciones CY y DY, o las componentes en Y de las reacciones C y D, ¿verdad? Por lo tanto voy a tener que CY más DY es igual a 0. Esto no quiere decir que uno de los dos está con el sentido equivocado, ¿no? Uno debe estar apuntando hacia el sentido de las Y negativas. Entonces, como no tengo más componentes en Y, ¿sí? Porque estos vectores fuerza solo tienen componentes en el plano XZ, paso ahora a la sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0. Aquí tendré CZ positivo menos la componente en Z de los dos vectores.
3 por coseno de 45 grados menos 12 por coseno de 45 grados. Todo esto igual a 0. ¿Sí? No tengo más componentes en z, por lo tanto voy a tener que cz menos 15 por coseno de 45 grados es igual a 0. Por lo tanto ya puedo hallar el valor de cz. Cz es igual a 10.6 libras. Entonces, llegados a este punto, yo tengo dos ecuaciones para 4 incógnitas. Por lo tanto, no me abastezco, ¿verdad? Necesito más ecuaciones. La siguiente ecuación de equilibrio que voy a considerar será sumatoria de momentos a lo largo del eje X igual a 0. Entonces, el eje X lo tengo aquí. Por lo tanto, veo que CY y CZ van a cruzar el eje X. Por lo tanto, no generan momento. La fuerza de 12 libras, que está ubicada en el plano XZ, también cruza el eje X. Por lo tanto, tampoco generaría momento. DX es paralela, por lo tanto, tampoco genera momento. Entonces, ¿qué me quedaría? La fuerza de 3 libras y DY. Ahora, ¿por qué la fuerza de 12 libras no genera momento y la de 3 libras sí? Porque la de 12 libras en algún momento va a cruzar el eje X. Sin embargo, la de 3 libras va a tener un pequeño bracito, que será de 0.25 pies. Entonces, considerando este sentido de rotación por regla de la mano derecha como positivo, ¿sí? El pulgar debe estar apuntando en esta dirección, vamos a tener que la fuerza de 3 libras va a generar un momento negativo, por lo tanto será menos 3. Y lógicamente su componente en X no va a intervenir, ¿sí? Porque sería paralela al eje X. Lo que sí va a intervenir sería su componente en Z. Y su componente en Z hemos visto que es menos 3 por coseno de 45. Ahora, su brazo de momento realmente no sería esos 0.25 pies, sino que como está diagonal y forma un ángulo de 60 grados con el eje de las X, se tendría que trazar una perpendicular hasta el eje de las X y considerar esta dimensión. Entonces, aquí yo voy a tener un triángulo de este tipo. Donde este ángulo me lo están dando desde 60 grados. Aquí yo tengo un ángulo de 90 grados y me dicen que esta dimensión es 0.5 pies. ¿Sí? Entonces, como yo voy a necesitar solamente la mitad, no considero 0.25, considero 0.25, ¿no? Que es este lado de acá. Por lo tanto, la perpendicular hasta el eje de las X será 0.25 por seno de 60 grados. ¿Sí? Por ser el cateto opuesto del ángulo. Entonces, el brazo de momento de este vector fuerza de menos 3 libras será 0.25 por seno de 60 grados. Ahora nos quedaría dy, que también generaría una tendencia a la rotación con respecto del eje X. En este caso voy a tener que dy también generaría una rotación negativa, por lo tanto menos dy, que multiplicaría su brazo de momento, que en este caso es 2 pies, ¿no? Hasta el eje de las X. Esto es igual a 0. Por lo tanto veo que ya tengo solo una incógnita. Entonces despejo dy y voy a tener que es igual a menos 0.230 libras. Esto lo vamos a indicar con un asterisco para marcar o indicar al final que el signo negativo nos está diciendo de que el sentido es contrario a lo que nos muestra el diagrama de cuerpo libre. Ahora, si nosotros reemplazamos dy en esta ecuación, vamos a obtener que CY es igual a 0.230 libras. Entonces, el sentido de CY es el correcto y el sentido de DY es el que se debe corregir, ¿no? Aquí lo dejamos indicado. Llegados a este punto tengo una ecuación para dos incógnitas, por lo tanto, debo apoyarme en más ecuaciones de equilibrio. Ahora voy a aplicar los momentos alrededor del eje Y. Todas las componentes o todas las reacciones en C cruzan el eje Y, por lo tanto no generan momento. DY es paralela, por lo tanto tampoco genera momento. Sí generaría una tendencia a la rotación la componente de reacción de X, por lo tanto observamos el sentido de rotación
y tendríamos que por regla de la mano derecha, todas las fuerzas que generen una rotación en este sentido serían consideradas como positivas, por lo tanto dx sería positivo, por su brazo de momento que sería de 2 pies. Ahora analizo el vector de 12 libras y veo que su componente en x sí va a generar una tendencia a la rotación negativa, pero su componente en z va a cruzar el eje y, por lo tanto no va a generar momento. Entonces voy a tener menos 12 libras que va a multiplicar al seno de 45 grados. ¿Sí? Y su brazo de momento de esta componente sería 1. El mismo análisis recibiría el vector de 3 libras. Observo que su componente en x también va a ir en el sentido negativo. ¿Sí? Voy a tener menos 3 que multiplica a seno de 45 grados por su brazo de momento que sería 1. Esta componente vendría en esta dirección, por lo tanto genera una tendencia a la rotación en sentido negativo. Ahora, ¿qué pasa con su componente en z? Voy a tener que está en esta dirección, por lo tanto será positivo, es decir, más 3 por coseno de 45 grados, que multiplicaría su brazo de momento. En este caso su brazo de momento vendría dado por esta dimensión, ¿sí? Es decir, sería 0.25 por coseno de 60 grados. Todo esto igual a 0. Entonces despejo de x, opero y voy a tener que sería de x igual a 5.17 libras. El sentido de x asumido es correcto. Ahora este valor de dx lo puedo reemplazar en esta expresión y puedo despejar cx, con lo que voy a tener que cx es igual a 5.44 libras. Por último me faltaría determinar el momento m que está pidiendo, ¿sí? Y eso lo voy a determinar a partir de la sumatoria de momentos en z igual a 0. Entonces en el gráfico veo que todas las componentes de c pasan por el eje z, todas las componentes de d cruzan el eje z. El vector fuerza de 12 libras cruza el eje z. Me quedaría la fuerza de 3 libras, pero su componente en z sería paralelo, por lo tanto el único vector fuerza o la única componente sería la componente en x de este vector de 3 libras. Por lo tanto, si yo considero que para el eje z se considera positivo esta rotación, veo que m va a ser negativo. Por lo tanto, menos m más la componente en x que hemos dicho del vector de 3 libras, que sería 3 por seno de 45 grados, que multiplicaría a su brazo de momento, que en este caso vendría a ser igual a 0.25 por seno de 60. Y esto lo igualamos a 0. Despejamos este momento m y vamos a tener que es igual a 0.459 libras-pie. ¿Sí? Y con esto ya le dimos solución al problema 581. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender estos conceptos. Voy a tratar de resolverlo haciendo una gráfica en 3 dimensiones, apoyándome en algún otro software y a ver si es que puedo publicar una explicación en caso me lo pidieran, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.